Muy buenos días. El día de hoy quiero presentar esta propuesta del doctor Mauricio Beuchot sobre la hermenéutica analógica, un camino intermedio entre lo unívoco y lo equívoco. Hay una frase atribuida a George Orwell que va muy en línea de su pensamiento y dice lo siguiente: a menudo se tiene la sensación de que el concepto de verdad objetiva va desapareciendo poco a poco del mundo. Es muy probable que las mentiras pasen a la historia. Partiendo de esta afirmación y de acuerdo a las hermenéuticas univocista y equivocista, quiero plantear tres preguntas. La primera: ¿podemos hablar o al menos aproximarnos a la comprensión del mundo y su verdad objetiva? La segunda pregunta ¿es posible una mediación entre lo unívoco y lo equívoco para la comprensión del mundo y su verdad objetiva? Y tercero, ¿para qué sirve la hermenéutica analógica en el campo de la interpretación? Retomando las palabras de Beuchot, diremos que la hermenéutica analógica es hermenéutica porque es un instrumento para interpretar y es analógica porque el significado se divide en tres: el significado unívoco, el significado equívoco y el significado analógico de acuerdo a la semiótica. El significado unívoco solo se da en las ciencias exactas y es imposible encontrarlo en las humanidades. De ahí que la propuesta de Beuchot proponga la hermenéutica analógica para interpretar los textos de humanidades o ciencias sociales. En la vida cotidiana y en el ámbito académico interpretamos textos, interpretamos acontecimientos, interpretamos personas. Es así que la hermenéutica tiene cabida en muchas áreas, ya que es necesaria para interpretar y comprender. Es preciso, pues, entender esta rama de la filosofía para comprender los textos. El texto tiene muchas facetas, desde el arte, tales como la escultura, una pintura, puede ser un acontecimiento social, jurídico, incluso las relaciones humanas son sujeto de interpretación. Antes de entrar de manera directa con la propuesta del doctor Mauricio Beuchot, quiero abordar el pensamiento o más bien la propuesta que tienen estos autores sobre la hermenéutica. Por su parte, Martin Heidegger, en su obra Ser y Tiempo, influenciado por Husserl, además de la fenomenología, aborda la hermenéutica, la cual conduce a la ontología, es decir, el saber acerca del ser y del ente. Gadamer, en su libro Verdad y Método, nos habla de las condiciones de la interpretación, cómo es que interpretamos dentro de una tradición, influenciados por la cultura, un lenguaje, una educación. A pesar de esta particularidad, logramos cierta objetividad a la hora de comprender otra cultura diferente. Aunque es cierto que no de manera total, sí es cierto que logramos comprender sus símbolos, ideas, sus valores. Por otro lado, tenemos a Paul Ricoeur, quien trabajó un aspecto importante de la hermenéutica, a saber, el símbolo. Para Ricoeur, el símbolo es lo más importante para cada cultura. Cada cultura tiene símbolos y vive por sus símbolos, ya que esto le da sentido, identidad y valor, en pocas palabras, de significación. También contamos a Gianni Battimo, el cual se opone al racionalismo de la modernidad, presentando su propuesta de hermenéutica débil o pensamiento débil. Jean Grondin, por su parte, ha tratado de recuperar la epistemología, la ontología e incluso la metafísica para la hermenéutica, ya que esta última nos permite conocer el ser, la esencia y la existencia. Sin estos elementos, la hermenéutica está mutilada. Tomando en cuenta lo anterior, Beuchat reconoce en la hermenéutica dos tipos de hermenéuticas, a saber, una hermenéutica cientificista a la que Beuchat llama hermenéutica univocista y una hermenéutica posmoderna de tipo relativista que él llama hermenéutica equivocista. Así pues, nos situamos entre los dos polos de la significación, del conocimiento y de la comprensión. Estos dos polos son lo unívoco y lo equívoco, pero según Beuchot, hará falta un término medio, es decir, la analogía. El significado, el significado analógico se localiza entre lo unívoco y lo equívoco, el cual, dice Beuchot, no se ha atendido lo suficiente. De ahí que el autor vea en lo analógico una vía intermedia entre lo unívoco y lo equívoco. La finalidad de la hermenéutica analógica es la de buscar un camino intermedio entre hermenéuticas demasiado pretenciosas como se ha dado en la universidad al exigir una exactitud y rigor en la interpretación que casi no se obtiene.
Así pues, también la hermenéutica analógica escapa a la hermenéutica equívoca, en donde no hay exactitud, no hay rigor, digna del posmodernismo. Es así que la hermenéutica analógica será la mediación entre lo unívoco y lo equívoco. Tomando en cuenta el significado latino de analogía, a saber, proporcio, es lo que equilibra proporcionalmente entre la exigencia de lo unívoco y la laxitud de lo equívoco, que conduce al nihilismo y al escepticismo. La hermenéutica analógica propone un modo de interpretación abierto, aspira a cierta unidad, pero no exige una interpretación única, posible o válida, tampoco una apertura infinita de interpretaciones. Es así que la hermenéutica analógica es un punto intermedio entre lo unívoco y lo equívoco. El método interpretativo de la hermenéutica analógica es evitar los extremos de la univocidad y la equivocidad, buscando un punto intermedio. Al hablar de verdad objetiva del mundo, nos referimos a que ésta es independiente del hombre y de la humanidad. De cierto modo, reconocer que o de una u otra manera la verdad absoluta. Esta verdad absoluta se descubre por etapas en tanto que el conocimiento humano progresa. El modelo de esta verdad objetiva, de cierto modo, nos sitúa a la verdad como correspondencia o adecuación. De lo anterior, eh, ¿cuál es la utilidad de esta ¿Cuál es la utilidad que tiene la hermenéutica analógica para la interpretación? Respondiendo a esta pregunta, Beuchot dirá lo siguiente, abro cita. En primer lugar, sirve como una actitud. Dada su raigambre aristotélica, la analogía tiene que colocarse en una epistemología de las virtudes, al modo como la ética es la clave de las virtudes morales, a saber la templanza, la fortaleza y la justicia. Pues en el sentido de la proporción, en cuanto a las virtudes epistémicas, corresponde sobre todo a la frónesis o prudencia, que es la sabiduría de lo concreto y práctico, el equilibrio proporcional. Por eso también se refleja en la sofía o sabiduría, que es teórica, pero que ilumina a la praxis de las alturas. Cierro cita. Algunos críticos de la hermenéutica analógica afirman que esta propuesta de Beuchot se acerca demasiado al univocismo, el cual claramente critica, y retomando el modelo de la verdad objetiva del correspondentismo supone el distanciamiento, incluso de uno mismo, y para tomar un punto de vista impersonal, y sólo así nuestro juicio será verdadero. Beuchot acepta la idea correspondentista de la verdad como antídoto al relativismo. El problema, según sus críticos, es que este método se acerca al univocismo, lo cual Beuchot descarta como hermenéutica. Finalmente, en conclusión, diremos que la hermenéutica analógica se abre lo suficiente sin aglutinarse, como la hermenéutica equívoca que plantea infinidad de interpretaciones. Tampoco tiene la unicidad de la hermenéutica unívoca. Por un lado, la hermenéutica unívoca tiende a la interpretación clara y distinta de un texto. La equívoca, por su parte, se desmorona en la interpretación confusa, dada su antigüedad y relativismo. La hermenéutica analógica, por su parte, trata de situarse entre las dos hermenéuticas para evitar los extremos y aprovecharse de los beneficios de ambas hermenéuticas. Solo así podremos hablar de verdad objetiva del mundo sin caer en los extremos de las hermenéuticas univocista y equivocista. Muchas gracias.